Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Clamé y oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Clamé y oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé y oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con tu amor te exaltaré. Con mi fe te exaltaré. Clamé y oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé y oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Voy a esperar, Jesús, en tus promesas. Yo voy a estar feliz, aunque no entienda. En el camino voy soñando despierto el ser como eres tú. Pero estoy muy lejos, no sé por qué tú te entregaste así. No sé, Jesús, por qué moriste por mí.
Yo quiero serte fiel, dedicar mi tiempo, tus pasos seguiré. Sé tú mi centro, vale la pena esperar en ti. Saberte amar es lo que quiero sentir, y de tu plan no me quiero perder. Tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser, ya no hay lugar, ni en la tierra ni el mar, donde yo quiera estar, mi refugio es en tu voluntad. Tu voluntad. Y de tu plan no me quiero perder, tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser, ya no hay lugar, ni en la tierra ni el mar, donde yo quiera estar, mi refugio es en tu voluntad. Y de tu plan no me quiero perder, tus anhelos tener, vivir en entrega. Solo sé que quiero ser más, quiero darte más, ser lo que tú quieras. Con tu poder yo he vuelto a nacer, ya no hay que temer, te entrego mi ser, ya no hay lugar, ni en la tierra ni el mar, donde yo quiera estar, mi refugio es en tu voluntad. Mi refugio es en tu voluntad. Sean bienvenidos a nuestra reunión este domingo. Gracias a Dios porque podemos compartir estos momentos. Hemos estado haciéndolo desde hace algunos semanas, meses, con relación a esta idea de descubrir en la Escritura, especialmente en el Evangelio según San Juan, los distintos encuentros que nuestro Señor tuvo con personas en sus circunstancias, en sus necesidades, en sus errores, en sus anhelos, en sus experiencias de quebranto, etc. Hoy tenemos otra vez el privilegio de estar delante de las enseñanzas que Él nos dejó, y yo les doy la bienvenida a todos los que se conectan a esta reunión en esta ciudad de nuestra iglesia y en cualquier parte del mundo donde nos escuchen y tengan a bien apartar tiempo para escuchar este mensaje. Que Dios les bendiga y que sea de edificación para todos ustedes, para todos nosotros.
Yo les invito a que me acompañen en una oración a Dios para pedirle a Él su bendición y la ayuda que necesitamos para entender y aplicar las verdades que Él nos dejó. Acompáñenme, por favor. Dios y Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti como tus hijos, por la obra completa, concluida de nuestro Señor Jesús a favor nuestro delante de ti, para poder ser aceptados y recibidos como tus hijos y pedirte concretamente esta mañana que bendigas nuestros corazones, nuestro entendimiento, que tu palabra pueda ser clara a nosotros y tu Espíritu pueda, Dios, revelarnos y enseñarnos la verdad que tú quieres poner en nosotros. Gracias por nuestra iglesia, bendice a cada uno en lo particular y te pedimos especialmente por los que están padeciendo o por enfermedad o por las circunstancias difíciles que atraviesa la humanidad, que tu Espíritu Santo les pueda revelar la vida eterna que hay en Jesús, la verdadera paz y esperanza que hay para esta vida. Gracias Dios y lo pedimos todo en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando acerca de esta experiencia que Jesús tuvo con la gente que encontró en su camino mientras estuvo por la tierra. Desde luego no son todas las personas, solamente estamos enfocándonos en las experiencias que están narradas en el Evangelio según San Juan. Así que de ahí tomamos nuestras lecciones. Y lo que hemos visto es que Él conoce a todos. Cualquier circunstancia que estés pasando, tristeza, angustia, temor, gozo, expectativa de bienestar, cualquiera que sea tu circunstancia, Dios la conoce. Y especialmente conoce la circunstancia más íntima que tú conoces y que a lo mejor nadie más conoce. Tu necesidad moral y espiritual a causa de la corrupción, la lucha que hay con tu conciencia respecto a lo que está mal, la verdadera infelicidad que trae esto al corazón humano. Dios conoce todo. Y Dios ha hecho empatía con nosotros, se ha identificado con nuestro sufrimiento, con nuestra necesidad y ha dado una respuesta a esto. Así que por lo mismo Él ha programado un encuentro personal con cada uno de nosotros. Así sucedió en mi vida, varias veces les he contado, y en la vida de cada uno de aquellos que hemos encontrado la esperanza que Dios ha puesto a nuestro alcance a través de Jesús. Hemos tenido que atender esa cita, enfrentar ese encuentro en donde Dios nos enfrenta por un lado a nuestra necesidad, la verdad de que estamos separados de Él, muertos por el pecado, sin relación con Él y en una búsqueda en esta vida de la felicidad que parece desvanecerse como un espejismo. Una necesidad real de trascendencia, de felicidad, de propósito. Cada uno podrá nombrar de esta manera este anhelo y esta necesidad del alma que Dios puso al crearnos para tener relación con Él. Y al no tenerla, pues estamos vacíos, algo falta. En esta experiencia Dios ha programado un encuentro, porque nosotros no lo buscamos a Él. Como hemos hablado, Él nos busca a nosotros. Hoy en particular vamos a tocar un tema importante que está narrado en el Evangelio. Ya vimos un poco el domingo pasado, pero fue poco el tiempo para entrar en detalle y no pudimos abundar en el tema. Pero básicamente estamos hablando de una promesa hecha por Dios. Una promesa que desde el principio recibió el ser humano cuando cayó y que durante la historia se fue completando y aumentando hasta tomar la forma clara del Mesías, uno que Dios envía para dar las buenas noticias a la humanidad de la misericordia y la bendición planeada para el hombre en el corazón de Dios. Uno que fue llamado a este propósito de rescatar la humanidad. Uno que tiene que tener ciertas características, cualidades y tiene que cumplir ciertas circunstancias según se narra en los distintos pasajes del Antiguo Testamento cuando se refiere a Él, el Mesías. Especialmente en el libro de Daniel, es importante un poco la historia, ubicarla para entender la importancia del momento que se narra en el Evangelio según San Juan, en este pasaje que vamos a analizar, en donde Jesús entra y la multitud clama y dice: sálvanos ya,
lo que significa Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vamos a ver ese pasaje, pero antes me gustaría recordar para los que conocen esta parte de la Escritura y para los que no, pues que se enteren que Dios anunció de antemano todo lo relacionado con el Mesías Salvador, Jesús de Nazaret, perfectamente identificado e identificable en todos los pasajes donde se habla de él. Cientos de profecías anunciaban su venida. En esta en especial, Daniel el profeta se encuentra cautivo en la tierra de Oriente. Primero fue llevado por los babilónicos fueron conquistados por los medo-persas y él se encuentra en este momento que narra el pasaje que vamos a leer. En la transición entre el reino medo-persa y el reino persa. Él está en una situación de privilegio en el liderazgo, en la élite de gobierno, como un consejero del rey o de los reyes, que ha recibido durante muchos años el beneplácito y el cuidado de los reyes por su servicio. Daniel fue llevado allá y Dios le dio gracia para estar entre esa gente, porque el pueblo de Israel, a causa de su rebeldía contra Dios y desobediencia, tal como estaba prometido en la ley de Moisés, tuvo que ser llevado a la maldición que viene por la desobediencia y fue expatriado, llevado preso, cautivos a Babilonia, se les quitó su tierra, se les quitó su ciudad, capital y su templo y todos los privilegios que Dios les había concedido como parte de la promesa dada a Abraham, fueron perdidos. Sin embargo, Dios anunció que este juicio no sería para siempre y solamente duraría 70 años. 2 años antes del cumplimiento de este periodo de 70 años, el profeta Daniel se pone a leer en la Escritura en donde el profeta Jeremías dice estas cosas y anuncia que la cautividad durará 70 años. Y cuando él se da cuenta que está por vencerse el plazo, se pone a orar a Dios como un intermediario para que Dios cumpla su promesa. Entiende que la promesa de Dios tiene que realizarse en los hechos y las circunstancias de la vida del pueblo. En este momento Israel está cautivo en estos reinos dispersos y la ciudad capital está en ruinas, el país está totalmente abandonado, la gloria de Dios que se reflejó y que se manifestó en esta ciudad y en este país está por los suelos. Así que humillado Daniel se pone a orar en búsqueda de Dios para que Dios cumpla sus promesas de bendición y de traer a Israel a ese lugar de privilegio y honor que le concedió Dios a causa de la promesa. Y en esta experiencia él está orando y está 21 días intensamente buscando a Dios, confesando sus pecados, confesando los pecados del pueblo y buscando la misericordia de Dios a causa de esta gran tragedia que les ha acontecido. Todo esto está narrado en el capítulo 9 del profeta Daniel, de donde vamos a tomar esta porción, porque una vez que sucede este periodo de 21 días, Dios da la respuesta. Y aquí es muy importante hablar de esto para los creyentes. Muchas veces oramos, muchas veces pedimos lo que queremos, lo que necesitamos, lo que anhelamos. Y a veces nuestra incredulidad nos lleva a olvidar nuestras peticiones o incluso a pedir sin creer. Pero Dios escucha la oración. Y aunque nuestra oración puede ser muy imperfecta, es decir, podemos acercarnos a Dios con toda la timidez, con el temor o en la incredulidad, o solamente por una costumbre y un hábito que aprendimos, como un deber cumplido, no como quienes pretende o procura ser atendido por su Padre. Pero Dios siempre responde las oraciones. Desde luego la respuesta a tu petición de sacarte la lotería puede ser muy probable que sea no, pues porque es fácil que cambies el dinero por Dios. Eso es fácil y Dios no va a permitir que nada le robe su gloria en tu corazón. A lo mejor estás esperanzado en que Dios traiga respuesta a una situación de crisis que estás viviendo, ya sea por la economía, por la salud, por las emociones, por las circunstancias sociales, por los problemas familiares, tantas cosas que tenemos que recibir ayuda del cielo. Y pones tus peticiones delante de Dios y pides. Y Dios dice sí, pero espera. Es decir, la respuesta no es inmediata. Hay necesidad de que algunas cosas tomen su lugar en las circunstancias de tu vida, probablemente que tú
cambies alguna actitud o entiendas algo o abandones algo que está mal. O simplemente porque tiene que madurar la circunstancia, tiene su propio proceso, la respuesta a tus peticiones. Por ejemplo, un joven puede desde muy pronto anhelar tener una familia y tener una esposa, que hoy en día cada vez parece más prohibitivo para los jóvenes, pero en función de lo natural, pues un joven naturalmente quisiera casarse y apenas cayéndose de la cuna puede pedir una esposa. Y desde luego hay una esposa para él, pero pues no es tiempo para que la tenga. Necesita madurar y estar listo para tomar el privilegio y la responsabilidad. Así que esa oración de él o de sus padres tiene un momento para cumplirse y hay una circunstancia en la que la respuesta llega. También la oración puede ser, Dios, quiero que perdones mis pecados, quiero que me limpies, quiero servirte, quiero vivir para ti. Bueno, esta es una respuesta con un sí a priori, porque es la voluntad de Dios conocida para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tu necesidad es restablecer tu relación con Dios, si ya estás harto de vivir en tus fuerzas para ti mismo, ignorándolo a Él, y quieres volver al Señor, lo cual es una realidad que muchos creyentes viven o vivimos, pues Dios es capaz de restaurar tu vida, si tú lo permites. Desde luego es urgente eso, y la respuesta también es urgente, que venga pronto, que puedas cambiar, que puedas continuar en tu comunión con Él, que puedas abandonar lo que está mal, es urgente. Así que la respuesta es urgente también. Nunca Dios va a negarse a ninguna persona que quiera abandonar el pecado, que quiere establecer y restablecer su relación con Dios, si las condiciones se cumplen, es decir, querer que Dios lo haga, confiar en que el perdón está otorgado a través de Jesucristo, desde luego que Dios lo hace. Y es la experiencia de todos los creyentes durante toda la historia. Somos testigos de eso. No estamos con Él porque somos perfectos o mejor que nadie. Estamos con Él por su misericordia, porque escuchó nuestra oración, porque limpió nuestros pecados, porque restauró nuestras vidas. Así que la oración tiene una respuesta. A veces la respuesta no es lo que tú quieres, y eso también es importante. Tú puedes estar pidiendo algo de acuerdo a un interés legítimo, a una inteligencia natural de qué es lo mejor para ti, y resulta que lo que tú no sabes y lo que tú no ves hace que Dios te dé otra respuesta. Especialmente hay veces las respuestas son algo difíciles de aceptar. Por ejemplo, que ya sea tiempo de partir para un ser querido y tu oración es, no, Dios, no te lo lleves. Y Dios diga, sí, ya es tiempo. Y entonces inevitablemente suceda y la persona que tú amas ya no esté contigo. Y esta experiencia y esa respuesta a tu oración por la salud de esta persona tiene una trascendencia mayor porque no hay nada más sano que ser libre de este cuerpo de muerte en el que nos encontramos. Para el creyente que parte de este mundo ausente del cuerpo, aparece presente al Señor. Y no hay gozo mayor, ni felicidad mayor, ni bienestar mayor que la presencia de Dios. En perfecta paz, en perfecta armonía, lo que Jesús consiguió por nosotros. Así que la oración tiene una respuesta. Y en el caso de Daniel, después de esta súplica, 21 días, Dios dio una respuesta. Y la respuesta vino por medio de un ángel y le dio esta información confidencial, trascendente, expediente X, cosa de mayor importancia, clasificado, y más calificativos que podríamos poner, porque dice así, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces el ángel le dice de parte de Dios, así está el plan para Israel, que ahorita está destruida la nación, está tirada la ciudad y el templo, abandonado, es una miseria todo lo que hay ahí, pues el plan es este, para que la voluntad de Dios para Israel se cumpla, va a suceder de esta manera. Entonces dice, hay un periodo que comprende 2 procesos o 2 momentos. Un periodo que está contabilizado en años, semanas de años, y que consiste en 2 periodos. 7 años primero,
para que la ciudad se reconstruya, la ciudad que ahorita está tirada, y 62 años más para que el Mesías príncipe aparezca. A ver, ¿cómo sí? O sea, a partir de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta que venga el Mesías príncipe, habrá un periodo de 2 momentos. El primero son 7 años más 62 años, que completan 69 semanas de años. Así está escrito y así dice el pasaje y así es como sucedió. Porque a partir de la orden que Artajerjes dio para que regresara Nehemías y su gente a reconstruir el templo, a partir de ahí, hasta que se hizo la celebración y el júbilo que está narrado en el libro de Nehemías, de que el templo quedó, la ciudad y el muro se construyó. Entonces hay exactamente 49 años, que son 7 semanas de años, 7 por 7, 49. Y después la cuenta hasta que apareciera el Mesías príncipe incluía 62 semanas más, que según la matemática 7 por 62 son 434 años. ¿Y por qué estoy entrando en estos detalles? Porque el pueblo, el creyente, el hombre es responsable de la información que Dios le da para verificarla. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es que creamos en el que le envió. Nos invita a probar el método científico. Prueba. ¿Cuál es la hipótesis o la tesis del plan de Dios? La salvación, una vida nueva, el perdón de tus pecados, su espíritu en ti, la paz de Dios y la respuesta a tus necesidades. En primer lugar, de por qué estás, por qué eres, para qué eres, y después todo lo necesario para encontrarte con Él. Así Dios en su sabiduría proveyó la respuesta. Y Él dijo, a través de esta profecía, que el tiempo que pasaría para que el Mesías apareciera eran 483 años, 49 más 343, esta es la suma sencilla, 49 más 434 son 483. Pero la profecía dice que son 70 semanas las que se tienen que cumplir para que todo el proyecto de Dios se establezca. Es decir, antes de este versículo, no lo voy a poner en pantalla, pero antes de este versículo dice que está determinado para el pueblo de Israel este periodo de 70 años. Es decir, el propósito de Dios es restablecer a Israel como lo planeó y básicamente establecer un reino en donde Dios mismo reinaría a través de el hijo de David, el rey de Israel, en la tierra con Israel. Y reinaría Israel. O sea, la revelación más grande del proyecto del Mesías es que vendría a reinar en Israel el reino de Dios en la tierra. Así que el periodo para que eso se cumpliera implica 70 semanas de años, 490 años. Y estaría dividido en estos periodos. Primero, 49 años para restaurar la ciudad y para que el pueblo volviera. Y luego 62 semanas más de años, que implican 434 años, para que el Mesías apareciera, el Mesías príncipe, el rey de Israel. Y por eso es importante este pasaje, porque Israel sabía, si sabes sumar, pues sabes sacar la cuenta. No era muy difícil ubicar el momento histórico en el que Artajerjes dio la orden de que el pueblo, Nehemías y su gente regresaran a reconstruir la ciudad. Está perfectamente identificado en la historia. Y no era difícil contar los años, de hecho está registrado en el libro de Nehemías, que pasarían para que la ciudad quedara y el muro de Jerusalén quedara reconstruido. Y tampoco está escondido la gran angustia y dificultad que pasaron todos aquellos judíos para reconstruir la ciudad y poder continuar su llamado en Jerusalén. Era perfectamente fácil de ubicar. Y tampoco era difícil contar 62 semanas de años, es decir, 434 años desde ese momento hasta el momento en que aparecería el Mesías. Así que era perfectamente identificable.
Era fácil si querías encontrar al Mesías, era fácil. Mucho más fácil cuando Dios había dicho que iba a enviar un mensajero delante de él, un Elías, uno que prepararía el pueblo para que cuando llegara el Mesías o el enviado no estuviera indiferente, endurecido o en contra de Dios el pueblo. Así que Juan Bautista apareció predicando en el desierto de manera extraordinaria, con un poder extraordinario, con un mensaje claro y sencillo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se puede entrar al reino de Dios sin arrepentimiento de la maldad. Ninguna maldad entrará al reino de Dios. Así que para participar del reino de Dios es necesario enfrentar el pecado, darle la espalda y reconocer la necesidad de un Salvador. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Él decía: delante de mí viene uno que es mayor que yo. Él es el que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego a los que lo rechacen. Con la vida, la paz, el gozo, el amor que produce Dios, o con el juicio que merece la rebelión o el rechazo a la verdad, al amor, a la justicia, a la paz con Dios y a Dios mismo. Porque en realidad el abrazo que el hombre hace del pecado, de su orgullo, es un rechazo implícito a Dios. Así que es importante este pasaje, porque el pasaje que vamos a continuar leyendo habla de esa promesa concreta en la que Dios le dijo a Israel cómo sería el proyecto de salvación. Y dice así en el pasaje que está en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Qué difícil es encontrar una aguja en un pajar, a menos que sea fluorescente, que tenga bips y que te llame y que cuando te acerques te diga: aquí estoy. Porque parece difícil identificar entre todos los hijos de Abraham y todos los hijos de David al Mesías. Pero cuando Dios dio tantos detalles, tantas referencias geográficas, la localización es algo muy fácil. Y una de estas señales es que el Mesías vendría no como vienen la reina de Saba, la reina Isabel, en un Rolls Royce o en un carruaje llevado y tirado por caballos reales y en la gloria y el glamour del reino que se trate, sino humilde, cabalgando sobre un asnito que nadie había usado antes, un pollino de asna. Así es como se tenía que identificar al Mesías. Y de repente en el pasaje que estamos leyendo, que narra el Evangelio según San Juan, y por eso es todo el antecedente, dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. Como dije hace un momento, la palabra significa sálvanos, ya es una súplica, como una urgencia, ya necesitamos que nos sanes, que nos salves. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Otro salmo, el Rey de Israel. Así que cuando Jesús, después de haber estado en Betania 6 días antes de la Pascua, y ahí ungido por María, al siguiente día se levantó y gran multitud había venido porque habían escuchado que Lázaro había resucitado de los muertos por el poder de Dios manifestado en este Jesús de Nazaret. Pues todos estaban muy inquietos si a lo mejor realmente era el Mesías, porque el testimonio que estaba dando era imposible de eludir. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos caminaban, los muertos se les daba vida y a los sencillos de corazón se les estaba anunciando las buenas noticias del el día del Señor, el buen día del Señor, de la misericordia prometida a Abraham, Isaac y Jacob, y recibida para aquel que quiere misericordia. No es para todos la misericordia es para el que la quiere. La misericordia es la actitud de Dios que nos permite recibir no lo que merecemos, sino lo que su amor nos da. Y precisamente el mensajero de Dios, el enviado de Dios, venía a anunciar esto en una posición no de jactancia del poder de las armas o del reino en el que estaba sentado, o el trono en que estaba sentado, sino en la humildad de uno que venía a servir,
dice que vendría como humilde y salvador y entró en un animal de carga a la ciudad. También por eso, por estas profecías, los reyes de Israel tomaron esa costumbre de usar un animal de carga como símbolo de su realeza. No porque el asno o el mulo haya dejado de ser animal de carga y sea más hermoso y noble que un caballo de Egipto con todos sus crines y con toda la hermosura que tienen estos animales, sino porque el rey de Israel, así como Dios, tenía que ser humilde. Dice la Biblia que Dios se humilla al mirar, que en el corazón de Jesús hubo algo precioso, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y justamente esto es el pasaje que estamos viendo. Es el cumplimiento, por un lado, de la profecía dada a Daniel, porque el rey de Israel está entrando por la puerta principal, por la puerta real, a Jerusalén, como el testimonio de que Dios está con él, que ya se cumplió la promesa, que el Mesías está entre nosotros. Así que tenían que tomar una decisión. No es difícil entender esto porque hay un momento en la vida del hombre en donde Dios se acerca a nosotros, como comienza nuestro mensaje. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un momento en que el hombre es confrontado a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es que vamos de paso, que cualquier esperanza puesta en este mundo es un absurdo, porque se va a desvanecer en cualquier momento, y que necesitamos una esperanza verdadera. Por un lado, eso. Y por otro lado, la realidad moral de la que nos testifica nuestra propia conciencia, que hemos hecho lo que está mal, lo que es contrario a la justicia, a la verdad, que hay una corrupción en nosotros que nos inclina a la blasfemia, al daño del prójimo, al daño de nosotros mismos y a todas estas experiencias que revelan el estado moral de nuestro corazón. Nos lo revelan a nosotros mismos. No tiene que decirle nadie nos tiene que decir que es malo codiciar. Dentro de nosotros hay un espíritu claro, una clara ley que dice que lo de otro es de otro, no tuyo. Y codiciarlo y querer tomar lo que no es tuyo está mal. Y es un ejemplo, puede ser la mentira, puede ser el asesinato, puede ser cualquier aspecto moral que Dios reprobó para manifestar la realidad del pecado. La ley de Dios fue dada no para que la cumpliéramos como si Dios creyese o confiase que la podemos cumplir. Eso es uno de los grandes engaños de la religión. Incluso es uno de los engaños, es la piedra de tropiezo en la que tropezó Israel. Ellos se acercaron a Dios, se acercan a Dios inclusive hoy, pensando que Dios los puede recibir porque cumplen la Torá. Y la Torá dice que cualquiera que no la cumpla está condenado. Y la Torá, o sea, la ley de Dios, el Pentateuco, dice que nadie puede cumplirla. Demanda perfección que no tenemos. Entonces, ¿para qué fue dada? ¿Para qué Dios dio la ley y dijo, así deben ser para acercarse a mí? Y la realidad es que no somos así. Bueno, la misma ley tenía la provisión para enfrentar esa realidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una provisión a la que se le enfrentó a Israel y de la que habla todo el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Levítico y de Números, donde Dios explica que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, que se tiene que dar vida por vida, que el pecado demanda la vida y que Dios decidió proveer un medio de rescate a través del Cordero de Dios, ejemplificado en todos los rituales que los hijos de Israel llevaron a cabo mientras estuvo la ciudad y el templo funcionando, y que ahora solamente los recuerdan en un simbolismo distinto, porque ya no pueden cumplir la ley de Moisés como está escrito. Dios mismo se los impidió, destruyendo en el año 70 de nuestra era, a través de las huestes de Tito Vespasiano, la ciudad y el santuario. Así que Israel no puede cumplir la ley. No solamente porque no la puede moralmente cumplir, porque Dios demanda perfección, sino porque no existe lugar donde se cumpla. Así que ahora Israel tiene una situación especial.
Después de esos casi 2000 años de diáspora, en donde han padecido realmente lo que estaba anunciado en la ley de Moisés, no porque Dios no les ame, sino porque lo rechazaron. Es muy importante entender esto. Nadie puede acercarse a Dios sino a través de Jesucristo. Dios puso a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Si tú lo rechazas, aunque seas moralista, religioso, culto, ignorante, no importa tu condición, Dios no te puede recibir. La única manera de restaurar a Israel es que Israel acepte al Mesías. Y en el momento actual, como nación, no lo aceptan. Dicen que es un profeta. Pueden reconocer que es un profeta, pero tienen que reconocer que es un profeta mentiroso, porque o es cierto lo que dijo y ellos se someten a él, que él es Dios y que él es el Salvador, o tienen que juzgarlo como mentiroso. Sin embargo, el profeta de Dios no tenía que decir mentira. Todo lo que decía él se tenía que cumplir. Y exactamente todo lo que Jesús dijo se cumplió. Ese es el testimonio. Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y cuando lo dijo con el corazón quebrantado, porque Dios ama a su pueblo. O sea, no solo que su pueblo lo rechazó, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esta escena que estamos viendo en el pasaje del Evangelio según San Juan, cuando Jesús entra a Jerusalén, es importante entenderlo. Dice así, voy a leerlo otra vez. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es importante aclarar, no eran los habitantes de Jerusalén. Puede ser que muchos hayan participado del evento. Más bien eran todos los que venían de distintos lugares de la tierra de Israel y de otros lugares que tenían que cumplir con el requisito de estar en la Pascua. Así que en estas fechas, al inicio de año, en el mes sería nuestro abril, marzo, que ellos llaman el mes de Nisan o Abib, había una gran empresa turística funcionando en Jerusalén, porque muchísimas personas venían de todos lados de Israel y del mundo conocido, judíos fieles que tenían que cumplir la Pascua. De hecho, es un ordenamiento. Tenía que cumplirse al detalle como está escrito en el libro de Éxodo, con muchos elementos. Dios hizo recordar a Israel el tiempo que habían sido esclavos en Egipto y la manera extraordinaria y maravillosa como Dios los liberó a través de este cordero que murió por ellos y de este cruce por el Mar Rojo hacia la tierra prometida, en donde habitan, y ellos tenían que reconocer al Mesías. Así que los datos, la información que recibieron fue abundante, abrumadora para no equivocarse, porque el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es decir, si tú realmente buscas a Dios y quieres encontrar la paz con Dios y una esperanza verdadera, sabiendo que tu vida va volando, no sé si eres un joven. Cuando éramos jóvenes, a la mayoría de nosotros, la edad adulta nos parecía tan distante, tan lejana. Yo cuando estaba joven pensaba en el año 2000 y yo lo veía como de aquí hasta la eternidad. Se me hacía muchísimo tiempo pensar en el año 2000, porque yo tendría pues como 40 y tantos años. Pero de repente sucedió y fue rapidísimo y la vida es que va volando y es que no lo puedes detener. El plan de Dios está en marcha. El plan de Dios también es la vida física, que tiene un término, tiene una vigencia. Y este propósito es que durante estos días tú encuentres la respuesta, encuentres a Dios. No es difícil, solamente tienes que estar dispuesto a reconocer la verdad. Y esta verdad es que tú necesitas un Salvador, porque has pecado. No hay esperanza para el que no quiere reconocer el pecado, porque aparte de que es una lucha consigo mismo, con su honestidad, es una lucha directa con Dios, porque quien da testimonio de nuestro estado moral el día de nuestra salvación es el Espíritu de Dios. Dios mismo viene a enseñarnos que estamos mal, que hay una consecuencia funesta, fatal para el pecado, que necesitamos un Salvador. Así que es importante poner atención y escuchar el mensaje. Así, las multitudes, al ver a Jesús que
en su mayoría venían de muchos lugares, no exactamente habitantes de Jerusalén. Podemos pensar y suponer que muchos sí eran habitantes de Jerusalén. Había ya una cantidad de discípulos de Jesús entre sus filas que eran de todos los lugares, pero los líderes, los políticos, los líderes religiosos tenían una postura distinta a la de esta multitud. Porque esta multitud dice, bueno, que decían, Hosana, bendito en el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí el rey, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Entonces una gran multitud de los que estaban ahí decían, él es el Mesías. Vimos cómo levantó un muerto. Y había como una ola de entusiasmo, de júbilo, de gratitud, porque ya estaba el Rey de Israel entre ellos. Sin embargo, todo esto sucede en un gran drama político, en un gran drama espiritual, en donde los responsables de decidir estaban en la lucha si se mantenían en el poder o se lo cedían a Dios. Y no es distinto en nuestra experiencia personal. Cuando tú llegas al testimonio de Jesucristo, al mensaje de la salvación, y Él llega a ti, hay un gran conflicto con tu ego, con tu orgullo. Y procura por todos los lados posibles apartarte del mensaje, que no lo escuches. Y da los argumentos legítimos para que tú digas, es que no me conviene, es que si entrego mi vida no voy a ser feliz, no voy a hacer lo que yo quiero, es que no puedo dejar el pecado, y todos los argumentos que suceden en el corazón para hacernos pensar que no debemos entregar nuestra vida al Salvador del mundo, al que se nos está acercándonos para proponernos esta vida nueva que Dios ofrece. Este mismo conflicto sucede en el corazón del ser humano cuando escucha el Evangelio. Tienes que decidir creerle a Dios y aceptar al Rey como tu Rey, al Señor como tu Señor, al Salvador como tu Salvador, o seguir sabiendo de Él de lejos. Pues sí, hubo un Jesús de Nazaret que hizo bien en la tierra, qué padre, y formó una religión. En realidad Jesús no hizo ninguna religión. Jesús lo que hizo fue proponerle al hombre una vida nueva, en donde Él es el Señor, y propuso una relación vital entre Dios y el hombre, lo cual ninguna religión puede hacer. Cuando mucho establecer reglas e imponerlas y hacer de sus feligreses siervos, pero nada más, no puede dar vida la religión. Jesús da vida, da libertad, da paz, da el perdón, es Dios. Y es lo que tenían que reconocer estos israelitas que están en la escena, de donde estamos aprendiendo todo eso. Y una multitud estaba entusiasmada y gritaban y daban testimonio que Él era el Mesías, que era imposible que no fuera. ¿Quién resucita a un muerto? ¿Quién da vista a un ciego de nacimiento? Normalmente los líderes lo que hacen es buscar el poder para sí mismos. Y este Mesías, este Jesús de Nazaret, está poniendo el poder de Dios al alcance del hombre sencillo, del más necesitado. No tiene que andar escondiéndose para robarle a la gente, sino tiene todo el poder para dar todo lo que se necesita. Solo Dios puede hacer eso. El hombre busca lo suyo propio. Y lo sabemos, aunque sea un político muy convincente o un religioso muy convincente. Todos buscan lo suyo propio, dice la Escritura, no lo que es de Cristo Jesús. Así que tú tienes que decidir qué hacer. Y hay un momento en la vida del ser humano en donde somos confrontados a la decisión que Dios nos propone a través de Jesús. El pasaje sigue diciendo, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Toda la escena es impactante, ellos están probablemente en la casa de los sumos sacerdotes o en algún lugar desde lo alto viendo a la multitud que viene con Jesús diciendo, ya está el Rey de Israel con nosotros. Y en lugar de escuchar el mensaje que dan, el testimonio que se puede escuchar por cualquier esquina de la Escritura, cualquiera puede ir a hacer una cuenta de 49 más
434, ¿cuántos años son? ¿Hace cuánto dio la orden a Artajerjes de reconstruir la ciudad? Es el año, hoy es el día. Porque además el Mesías tenía que venir también a arreglar el problema del pecado. La promesa dada a Israel es que Dios reinará con ellos en la tierra en paz. Y Daniel el profeta recibió en esta profecía que estamos analizando la visión clara de que había 70 semanas de años, es decir, 490 años, a partir de la orden de Artajerjes de reconstruir el muro de la ciudad y la ciudad, para que apareciera el Mesías y todo se cumpliera. ¿Qué es lo que se tenía que cumplir? Traer la justicia perdurable, poner fin a la iniquidad, traer la paz, poner al alcance de la humanidad la justicia y ungir al santo de los santos, o el lugar santísimo, que para entonces va a ser un lugar donde Dios se manifiesta en la ciudad de Jerusalén en la persona de Jesús. 70 semanas de años, y resulta que ya se han cumplido 483 hasta el momento de la entrada del Mesías a Jerusalén. Todavía faltan 7 años. Y el pasaje dice que por otra semana, y hay unos datos interesantes, porque en esta pausa que narra en la profecía, de las 69 semanas a las 70 semanas, hay una pausa. La pausa es debida a que Israel rechazó al rey de Israel, a su rey, a su Mesías. No lo aceptó. Israel como nación, todos dijeron cuando estaban delante de él, y Pilato les había dicho que él no encontraba culpa en Jesús. Entonces se lavó las manos Pilato y les dijo, allá ustedes, de la inocencia de este hombre son culpables. Y ellos dijeron, no tenemos más rey que César, y su sangre sea sobre nosotros. Estamos conscientes de que estamos rechazándolo y estamos conscientes de que tenemos esa responsabilidad. Desde luego ellos creían que estaban haciendo bien al condenarlo a la muerte porque pensaban que era un blasfemo, pero no pensaban que era un blasfemo porque leyeron la Escritura y vieron si era o no. Pensaban que era un blasfemo porque le tenían envidia y estaba tomando el lugar de ellos ante el pueblo. Era más bien un problema de poder, de interés político. Todavía es el problema en todas las naciones en Israel. El problema es quién va a estar dirigiendo y quién va a hacer uso del poder. Y claramente, si no es Dios, el desastre está esperando al hombre. Así, ellos decidieron mantenerse en la postura que habían decidido tener. Como vimos en otros pasajes, ellos habían decidido matarlo, no quisieron oír el testimonio, por más que él habló con ellos y les dijo, vayan a la Escritura y vean la verdad. Mi Padre testificó de mí y yo testifico que soy el que soy hijo de Dios, que soy el Salvador, que soy el Mesías. Pero no los puedo obligar a creer. Ustedes tienen que decidir hacerlo. Y ellos decidieron abrazarse del poder público, del poder político, del poder temporal, del puesto, del privilegio. Es cierto que muchos hombres se han perdido por eso, porque se fijaron y se enfocaron en lo temporal. Ignoraron que iban de pasada, que no era para siempre aquí. Ignoraron el mensaje que Dios dejó en el mundo para el hombre, que hay vida eterna en Cristo, que Él puede salvar nuestras almas y hacernos partícipe del proyecto de Dios, del reino de Dios. Entonces, dice el pasaje, continuando en la lectura, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Algunos comentaristas dicen que estos griegos, probablemente prosélitos, o sea, convertidos al judaísmo, porque estaban en la fiesta de la Pascua, o eran turistas, o eran personas que tenían un interés religioso, pero se acercaron al saber de Jesús y escuchar que Él era el Mesías, quisieron conocerlo. Andrés y Felipe son dos nombres griegos.
No sabemos si por eso se encontraron más simpatía con ellos o porque acudieron a ellos para la influencia y hacer una cita con Jesús. Evidentemente Jesús, mucha gente quería estar con él. Ellos tramitaron una cita con Jesús. Y dice la Escritura que Jesús respondió de la siguiente manera. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué respuesta a los griegos? ¿Qué respuesta a los discípulos? Es el momento ya que Dios prometió. Resulta que la Pascua, esa fiesta donde se celebraba la liberación de la esclavitud que experimentó Israel en Egipto, y que además se está celebrando o está comenzando la celebración en Israel en estos momentos que narra el pasaje, era el cumplimiento de una promesa de Dios de salvación. Y resulta que el día 10 de este mes, primero el mes religioso, o sea, el mes de Abib o mes de Nisan, lo nombran de estas dos formas, el día 10 se tenía que tomar de la manada de ovejas un corderito perfecto, sin mancha. Se elegía, se revisaba que estuviera perfecto, sin ningún problema de salud, sin ninguna falta genética, etc. Había toda una técnica para hacerlo y el día 10 el cordero era introducido a la familia, es decir, se llevaba a la casa de los que lo iban a usar como redentor. Y ahí estaba desde el día 10 hasta el día 14 conviviendo con la familia. Y coincide impresionantemente con esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. A partir del día 10 estaría disponible el Cordero. Y estos 4 días que pasó Jesús en Jerusalén, precisamente pasó dando testimonio de que Él era el Mesías, hablando con los líderes religiosos. Vamos a ver esos pasajes, no quiero abundar en ellos para no tomar más tiempo, solamente quiero decir que Jesús está diciéndoles a sus discípulos y a estos griegos que ya es el tiempo de que Él se convierta en el Salvador. Estaba anunciado desde el principio cuando el hombre cayó, se le dio la promesa a Adán y a Eva. Después la promesa fue tomando forma y en el caso de Abraham incluyó la revelación que el Salvador o el medio de salvación sería no solo para Israel, sino para todo el mundo, para todas las naciones. Y después, a través de la historia, se narra cómo Dios le dijo al pueblo y al rey David que el Mesías también sería el rey de Israel, que se sentaría en el trono de Dios, que el trono de Dios es el lugar desde donde Dios gobierna a Israel. No es el trono terrenal, sino es el trono de su propia gloria, de su majestad, y que un hijo suyo tomaría ese lugar. Así que cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén como el rey de Israel, se podía seguir perfectamente todos sus antecedentes familiares y encontrar que por medio de José y por medio de María tenía el derecho al trono de Israel como descendiente directo de David, el rey, a quien se le prometió esto. Así que se podía verificar por cualquier lugar. Sin embargo, cuando una persona no quiere creer, ni Dios mismo lo puede obligar. Hay un gran engaño que el hombre puede experimentar, y lo digo por ti si acaso estás en esta circunstancia, que tú puedes ponerte en tu argumentación tuya, de tus propias ideas, o en las argumentaciones de algún científico conocido o famoso en el momento, y argumentar lo que él argumenta para negar el testimonio que Dios ha dado, para ignorarlo, para decirle a tu conciencia y a tu razón que no hay problema, que estás en lo correcto, que venimos de la nada y que nadie hizo nada o nada hizo todo y que no hay compromiso con un creador ni no hay nada de eso, sino que solamente hay unos días y te mueres y ya no hay problema. Cuando tu conciencia dice que tu pecado merece vindicación, que está mal y debe ser juzgado. Cuando tú mismo reclamas justicia cuando algo te daña o alguien te daña. Y cuando la misma palabra de Dios aclara eso. Y no solamente lo aclara en el sentido de que Dios es justo, sino lo aclara en el sentido de que Dios te ama y por amor a ti, esa injusticia que tú cometiste, ese quebranto a la ley de Dios que tú llevaste a cabo,
fue vindicado, fue arreglado, fue pagado, fue saldado por Jesucristo. Y en esta escena vemos cómo Jesús enseña que Él está al borde del cumplimiento de esa promesa. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y resulta que esa es la experiencia de la conversión. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no da fruto, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto es una experiencia botánica natural. Se tiene que quitar de la vaina el grano o del lugar donde está, caer, entrar en este proceso de muerte latente, incluso secarse, y cuando el ciclo de la vida se cumplió y la humedad y el calor y las demás circunstancias lo proveen, comienza a crecer una nueva planta, que murió, que cayó de su planta original, y esa lleva mucho fruto. Y es un simbolismo evidente, claro, de lo que está pasando con Jesús. Voy a entregar mi vida por ustedes. Estoy en esta jornada que durará 4 días, a partir de ahora hasta el día de la Pascua. Yo soy el Salvador, les está diciendo. Y para que una persona pueda entenderlo, tiene que amar más la oferta de Dios de vida eterna que su vida terrenal. Esto parece prohibitivo, parece difícil. Pero cuando tú escuchas el Evangelio, a lo mejor no eres consciente de esto, pero eres invitado al arrepentimiento, a reconocer que estás mal, que tu vida está mal, y estás invitado a creer en Jesucristo como tu Salvador, a aceptar el perdón de tus pecados, la paga que Jesús hizo en la cruz en tu lugar, y estás dispuesto a poner tu confianza en Él, a creer en Él. La Biblia dice que Dios te justifica y te aparta para Él, y pone a tu cuenta la justicia que Dios consiguió para ti en la cruz. Y negarte en vivir para ti mismo y permitirle a Cristo vivir en tu corazón significa que tú no quieres vivir para ti mismo, aborreces tu vida en este mundo, para el egoísmo, para la maldad en la que se vive, para todo lo que se está experimentando, que cada día es más crudo todo. Cada día es más claro que el hombre vive contra Dios, abiertamente, públicamente, en las leyes, en las actitudes, en las expresiones. Hay una realidad impresionante de esta rebeldía contra Dios, por lo cual cada persona tiene que decidir aceptar el proyecto de vida en Cristo, invitarlo al corazón y experimentar la nueva vida. Dios nos invita a probar, como dije al principio. Y no es que sea difícil, lo único que tienes que hacer honestamente
Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que a un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual a el nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en la
porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. La victoria. Si veo montañas, sé que las moverás. Y en medio de cada prueba, tu amor me rodea. No existe más miedo, estoy a salvo en ti. Y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti, mi Dios. Tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti. Fuerte yo cantaré, Dios, tú pelearás por mí. Si tú estás por mí, no hay nadie en mi contra. No existe ya nada que no puedas hacer. Solo veo cenizas, tú solo ves vida. Si solo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Acompáñanos desde tu casa. Y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti. Tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti. Fuerte yo cantaré, mi Dios, tú pelearás por mí. Mi Dios, tú pelearás por mí. Mi torre fuerte, tú vas al frente. Nada se puede enfrentar a tu poder. Huye en tinieblas, siempre has vencido. Nada se puede